Hola chicos y chicas, hoy vamos a repasar cómo sonaban las palabras con FR y cómo se distinguen de las que llevan una vocal entre la F y la R. Las palabras con FR suenan fra, fre, fri, fro y fru. Vamos a ver algunos ejemplos con FR. Por ejemplo, con fra tenemos frambuesa. Con fre tenemos fresa. Con el sonido fri tenemos frigorífico. Con el sonido fro, frontera. ¿Te acuerdas de lo que era la frontera? La frontera era ese puntito que se colocaba justo en el borde de una figura geométrica. Y por último, con fru tenemos, por ejemplo, fruta. Recuerda, las palabras con FR suenan fra, fre, fri, fro y fru. En condiciones, la que estaba en el suelo, no coges esa goma fea. Pero ¿y qué pasa si entre la F y la R hay una vocal? Entonces sonará de manera diferente. Sonará así: far, fer, fir, for y fur. Veamos algunos ejemplos. Farmacia, Fernando, firma, forma. Y por último, con la U, furgoneta. Veamos ahora algunos ejemplos. Vamos a elegir entre el primer sonido y el segundo. Por ejemplo, el primer dibujo es un frasco. ¿Qué pondríamos? ¿Fra o far? Exacto, sería fra, la primera opción, porque en la segunda leería fir, for y fur. Veamos algunos ejemplos. Farmacia, Fernando, firma, forma. Y por último, con la U, furgoneta. Veamos ahora algunos ejemplos. Vamos a elegir entre el primer sonido y el segundo. Por ejemplo, el primer dibujo es un frasco. ¿Qué pondríamos? ¿Fra o far? Exacto, sería fra, la primera opción, porque en la segunda leeríamos far. El segundo ejemplo es la palabra enfermo. ¿Cómo escribiríamos enfermo? ¿Con FR o con la vocal en medio? Exacto, lo haríamos con la E en medio, fer. Los siguientes dibujos son dos latas de refresco. ¿De qué sabor te gusta más? ¿Cómo escribirías refresco? ¿Con FR o con la E en medio? Eso es, fre. El siguiente dibujo es un faraón. ¿Sabes dónde vivían los faraones? En Egipto, el país donde construían pirámides. Para escribir bien faraón tendremos que colocar la vocal en el medio, porque si no sonaría fraón. ¿Pero dónde estás poniendo? ¿Verdad que tengo que hacer esto? Por último, tendríamos la palabra cofre, como el tesoro de los piratas. Para escribir bien cofre, tendremos que utilizar el sonido FR.
Si no, habríamos escrito cofer. Así que recuerda, cuando la R está en el medio, suena fra, fre, fri, fro y fru. Cuando la vocal está en el medio, suena far, fer, fir, for y fur. Ahora que ya sabes cómo suena la F con la R, vamos a practicar la F con la L, o bien cuando entre la F y la L hay una vocal. Cuando lleva el sonido FL puede sonar así: fla, fle, fli, flu o flu. Veamos algunos sonidos con FL. Por ejemplo, con fla tendríamos flauta. Con fle, por ejemplo, flequillo. Con fli podemos, por ejemplo, tener un conflicto. Con el sonido flo, por ejemplo, podemos poner las flores en un florero. Y con FLU podemos, por ejemplo, decir flúor, que es un elemento que se encuentra en la pasta de dientes y nos ayuda a prevenir las caries. Así que recuerda cómo suena: fla, fle, tendríamos flauta. Con fle, por ejemplo, flequillo. Con fli podemos, por ejemplo, tener un conflicto. Con el sonido flo, por ejemplo, podemos poner las flores en un florero. Y con FLU podemos, por ejemplo, decir flúor, que es un elemento que se encuentra en la pasta de dientes y nos ayuda a prevenir las caries. Así que recuerda cómo suena: fla, fle, fli, flo y flu. ¿Y cómo sonaría cuando hay una vocal en el medio? Pues vamos a comprobarlo. Sonaría fal, fel, fil, fol y por último full. Por ejemplo, una prenda de vestir con fal sería falda. Con fel, algo que podemos utilizar para limpiarnos los pies antes de entrar en casa sería un felpudo. Hoy para comer podría tener un riquísimo filete de carne. Y si después de comer ese filete de carne le escribo una carta al duende, podré coger un folio. Por último, con full, voy a pensar otra prenda de vestir. Esta me la pongo alrededor del cuello y es muy parecido a un pañuelo, pero se llama fular. Ahora te toca pensar conmigo. Este simpático animal se llama flamenco. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Con FL o con la vocal en el medio? Flamenco. Eso es. Lo pondríamos con FL, porque si no sonaría falmenco. Un poco raro. Si alguna vez te dicen que te pongas de perfil, tendrás que hacer lo mismo que esta muchacha en la imagen. Y ahora que ya sabes lo que es ponerse de perfil, ¿cómo escribirías esa palabra? Eso es, con F y L,
porque si no, no podríamos ni pronunciarlo bien. ¿Y la palabra flor? ¿Con qué la escribirías? Flor. Pues eso es, en este caso necesitarías escribir FLO. ¿Qué es eso? ¿Te imaginas tener que decir fol? Sería muy complicado. El alfil es una pieza de ajedrez, al igual que el rey, la dama, el caballo, la torre o el peón. Ahora, ¿cómo se escribe alfil? Of. Par. En la pasta de dientes y nos ayuda a prevenir. Con ese. Parts of. A. Of. Separado. A. Gorila. Ya. Eso es. Coma. Las caries. Leopard. Tendríamos flauta con fle, por ejemplo de último full. Con full voy a pensar otra prenda de vestir. Esta me la pongo alrededor. Dinosaurio, dije, pero ponla más allá. Ahora te toca pensar conmigo. Dinosaurio. Este simpático animal se llama flamenco. ¿Cómo lo escribiríamos? Vale. ¿Con FL o con la vocal en el medio? ¿Y el tigre? Eso es. Sí, ahorita, no sé Lo- el tigre, ¿no? Está formado Leopard and dinosaur. un poco raro. Pero si el tigre Si ya alguna sabe, vez super te tigre, el dicen nombre que lo te dice. pongas de perfil, tendrás que hacer lo que esta muchacha en la imagen. Y ahora que ya sabes lo que es ponerse de perfil, ¿cómo Sí, pero vamos a poner una aquí, pones and a tigre. escribirías esa palabra? Eso es, con F y L, porque si no, no podríamos ni pronunciarlo bien. ¿Y la palabra flor? ¿Con qué la escribirías? Dice, ¿dónde vive? Pues eso es, en este caso necesitarías escribir FLO. ¿Te imaginas tener que decir fol? Sería muy complicado. El alfil es una pieza de ajedrez, al igual que el rey, la dama, el caballo, la torre o el peón. Ahora, ¿cómo se escribe La alfil? segunda es lo que puede hacer. Y tú has dicho no. Para puede. hacerlo bien, tendrás que escribir F-I-L. Fli. Si no, Por eso lo habrás no puede, escrito ¿sabes lo que mal. puede hacer? Por último, si voy a la playa y no tengo manguitos y tampoco sé nadar, puedo solucionarlo con un flotador. Flo. Y ahora la palabra flotador la vamos a escribir bien poniendo F-L-O. Flotador. Flotador. Después de todo lo aprendido, solo te queda practicar. Presta mucha atención para no comerte ninguna letra y escribirlo bien. Sé que lo vas a hacer fenomenal. Confío en ti. Para recordarlo bien, vamos a repetir por última vez cómo suena. Fla, fle, fli, flo y flu. Y si la vocal está en el medio, sonará así. Fel, fol y full. Adelante. Claro que puede conocer la boca. Puede trepar.